Bien, estimados amigos, amigas, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya estamos nosotros en la mesa de conversación. Les saludamos en esta nueva jornada y a mi lado se encuentra, y de inmediato, por supuesto, le damos una bienvenida a la senadora por la región del Maule, Jimena Rincón, que nos acompaña en este día de hoy. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Agradecerle por estar con nosotros y también, por supuesto, a la concejala de nuestra comuna ya de la casa, ella, la señora Ruth de Castillo. Muchas gracias. Es un placer poder saludarnos, estar aquí con nuestra querida senadora, la señora Jimena Rincón, para la comuna de Paillaco y sobre todo de los temas que se van a hablar. Yo creo que es súper importante, así que atento para nuestra gente de la comuna y de la región de Los Bien, Ríos. perfecto. Bueno, tenemos que mencionar y comenzar comentándole a la gente que el día de ayer, justamente día jueves, específicamente 25 del presente mes de julio, la senadora por la región del Maule visitó la región, bueno, está todavía acá en la región de Los Ríos, ¿cierto? Por un tema bien importante, y nos referimos a los 62 años de aniversario ya que cumple el Partido Demócrata Nos Cristiano. mantenemos bien, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, todavía, totalmente. Pueden pasar los años, pero ¿No es mantenemos... cierto? No hay problema. Es la experiencia. Broma aparte, Experiencia. pero efectivamente en el marco del aniversario y la verdad es que había sido antes, con 62 años, ¿no es cierto? 62 años, Perfecto. sí. Pero la verdad es que Cristian Cuadra, nuestro presidente regional, me había pedido que viniera a hablar de pensiones. Ya. De la reforma que estamos discutiendo en el Parlamento y la verdad es que coincidió con el aniversario, fue una Perfecto. coincidencia virtuosa. Ya. Pero el tema principal entonces de la visita de usted ayer, más que como usted lo decía recién, los 62 años que se conmemoran, ¿cierto? Que coincidió Que efectivamente. coincidió, correcto, es el tema de la reforma en trámite aún todavía que está del sistema de pensiones. Efectivamente, estuvimos hablando de eso, aclarando dudas, preguntas, un tema que ¿Cuáles son los puntos inquieta. principales que se trataron ayer, por ejemplo, en esa Mira, reunión? básicamente un informe de qué es lo que contenía el proyecto de la presidenta Bachelet, que se envió de hecho a trámite legislativo, Ya. el que envió ahora el presidente Sebastián Piñera, cuáles son las similitudes y diferencias, y cuáles son los temas que a mi juicio tienen que abordarse de todas maneras en esta discusión, más allá del 4% de cotización adicional, en este caso de parte del empleador, o quien administra ese 4%. Si nosotros no nos metemos en el sistema que tenemos hoy día, la verdad es que vamos a seguir con una situación tremendamente compleja desde el punto de vista del resultado de las pensiones de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hoy día, la verdad es que el promedio de las pensiones en Chile es bajísimo. Todos los sectores, independiente del color político, y todos los sectores de la sociedad coinciden en una cosa, son pensiones de miseria, que no se condicen ni con lo que prometió este sistema en los 80, ni con las reformas que se le han ido haciendo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que se dijo cuando se crea el sistema? Que la tasa de reemplazo de la renta imponible iba a ser, la primera noticia, y hay una foto del Mercurio por ahí circulando, de un 100%. Después se corrigió y dijo 70%. Y la verdad es que hoy día esa tasa de reemplazo fluctúa entre el 28 y con mucho esfuerzo 40%. Mucho más bajo de lo que finalmente se había prometido. Obvio. Y una persona que llega a la época en que tiene que dejar de trabajar porque ya sus fuerzas, sus condiciones no le permiten seguir haciéndolo, tener que bajar sus ingresos a un tercio de lo que tenía y enfrentar gastos de salud, gastos de vivienda, gastos de mantención, de manutención del día a día, la verdad es que son imposibles de sostener. Por mucho que haya hecho la pega, ¿no es cierto?, que tenga a sus hijos criados y... Correcto, independiente de eso. Independiente de aquello. Ya. Entonces, el reflexionar en torno a qué hacemos con el sistema en su conjunto, no solo el 4%, que de hecho, si tú lo piensas, los países desarrollados en el mundo cotizan entre un 18, 20, 25% de su remuneración para poder pensar en tener una pensión justa o digna. Digna, Y la verdad es que nosotros estamos recién en el 10, vamos a llegar al 14, y con una serie de irregularidades en la administración hoy día del sistema, que, ojo, lo regula la ley y el regulador. O sea, aquí uno no le puede echar la culpa solo a las administradoras, sin prejuicio de que hayan hecho cosas que no corresponden, pero el marco normativo que tienen hace que, por ejemplo, puedan cobrar comisiones por intermediación, las que llaman algunos fantasmas,
Y esas comisiones se le pagan a un trader fuera, a un administrador fuera de Chile. Este administrador que hace una labor que uno puede justificar. Primero, se le paga nuevamente y te cobran nuevamente por esa administración. Cuando ya te cobraron por administrar tus plata, te vuelven a cobrar y lo cobran del fondo, no de la plata que te habían cobrado para Entiendo. aquello. Segundo, les pasan las platas a estos administradores cobran, voy a inventar, a 100 pesos, y de esos 100 pesos les devuelven al administrador 50, y esos 50 no vuelven a los fondos, vuelven al bolsillo de los administradores. Esas son las famosas comisiones fantasmas. Y ahí está el problema, pues. Y ese es un problema. Uno de los problemas. Segundo problema, ¿por qué se produce eso? Porque el fondo, tú eres administradora, tienen el mismo root. Entonces las platas tienen la misma formación jurídica. Entonces las platas salen de aquí y vuelven acá, pero vuelven a el que administra y no al fondo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Separación completa de roots, de roles, que haya un fondo que es una cosa y el administrador que es otra, y no todo en uno. Segundo tema, que lo hemos denunciado en estos días, no sé si lo viste, desde el escritorio, la AFP decide, el administrador, el regulador de las AFP decide la tasa de interés técnico del retiro programado. Y lo que ha venido haciendo en el tiempo es ir bajando cada vez más esa tasa de interés, lo que afecta a las pensiones de quienes hoy día ya están pensionados. Y qué es lo que, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la preocupación respecto de ese hecho? Bueno, una muy simple. Cuando tú estás en edad de pensionarte, tienes que ver qué vas a hacer, si vas a tomar un retiro programado o vas a tener una renta vitalicia con una compañía de seguro. Retiro programado AFP, renta vitalicia compañía de seguro. Todo lo que se ha venido haciendo desde hace un tiempo a esta parte hace que el retiro programado sea cada vez menor y que cuando te lo presentan se llama SCOM, Yeah. es en el fondo tú vas y haces una oferta de esta es mi pensión, ¿cuánto me da usted? Y se licita y te dicen yo te voy a dar tanta plata. Y en la hojita que te entregan te dicen, mire, la pensión de usted ahora va a ser de 100, pero va a ir bajando a 80, a 60, a 50 y va a llegar a 40. Y la persona se asusta y dice, chuta, no tengo ninguna certeza. Y la alternativa que te ofrecen es el retiro programado, la renta vitalicia. Y en la renta vitalicia te dicen, ¿sabe qué? Usted va a tener una pensión siempre de 70. Y la gente dice, chuta, me conviene más irme a esa. Y uno dice, ¿y por qué las AFP no han reclamado nunca de esto? Y sería lógico que reclamaran porque le sacan toda su plata y se la lleva a una compañía de seguro. Y la diferencia es importante. Y la respuesta es simple, porque hoy día el 80% de las AFP son de compañías de seguro. De las 7, 5 son de compañías de seguro. Y las 2 que no lo son, la verdad es que el porcentaje es ínfimo. Bueno, así una serie de cosas que Correcto. nosotros hemos ido pidiendo, el tema de las tablas de mortalidad. En Chile la gente se muere no a los 110 años como dicen las tablas de mortalidad, que son un dato importante a la hora de calcular la pensión, porque el que te ofrece la pensión te dice es que usted va a vivir tanto, 110 años, que su plata, Se calcula con esa cantidad de claro, años. le tiene que alcanzar hasta los 110. Ya. Pero fíjate que el 97% de las personas en Chile pensionadas se mueren a los 85. Entonces lo lógico sería calcular la pensión para financiarte hasta los 85. Al mayor porcentaje que se establece. Exacto. Y ese 3%, que hoy día el 97% está solidarizando con ese 3% y nadie le preguntó a nadie sobre esa solidaridad, Se hizo, ¿no? ese 3% lo tenemos que financiar con un seguro de cuarta edad o un seguro de sobrevida, que sería bastante más barato y sería mucho mejor desde el punto de vista del impacto en las pensiones hoy día. Perfecto. Usted dijo, antes de darle la palabra a la señora Ruth también que nos acompaña, en alguna oportunidad dijo usted algo así como que se restituya la compensación obligatoria de las pérdidas de las AFP. ¿A qué se refiere Otro con ese tema. Que hoy día cuando las administradoras te manejan tus plata, Ya. ¿ya? Antiguamente, si había pérdida, te tenían que devolver, te tenían que compensar. Perfecto. Hoy día la verdad es que si hay pérdida, nadie responde. Y desde el punto de vista de la administración responsable, de poner bien las platas, de hacerlo bien, debiera haber alguna forma en que las AFP sepan que si manejan mal las platas, ellos tienen que de alguna manera responder. Eso hoy día no ocurre, antes sí ocurría. Perfecto. Señora Ruth, ¿qué opina usted al respecto de este tema tan importante en nuestro país? Que Yo- da que hablar y por supuesto tenemos que decirlo, hay muchas personas que realmente no tienen el conocimiento acerca de aquello.
Para mí es tan importante hoy día, senadora, que usted esté aquí en nuestra querida comuna de Paillá con la Radio Diferencia, donde nosotros lo que más nos falta es esta información de adentro. Yo quedé sorprendida ayer cuando usted empezaba a hablar de todo este tema, y aquí verdaderamente la pensión pero la pensión de hambre es terrible en este país. Yo creo que si no lo solucionan ahora, antes de aprobar este 4%, yo incluso cuando nuestro presidente del partido nacional, Juan Chaín, él, por ejemplo, yo dije, bueno, aquí, menos mal que hubo alguien que levantara la voz, bien o mal, pero oponerse a no pasar esta ley, ya por lo menos podemos respirar, porque ya pueden tomar más conciencia para poder defender cómo poder tener una mejor calidad de vida para las personas que han entregado toda su vida a este país. ¿Y en qué terminamos? En esto, que no tienen para la salud, como decían anterior, no tienen para vestirse, para alimentarse. Discúlpeme lo que voy a decir, pero a veces no tienen ni para la olla muchas veces. Efectivamente. Claro. Entonces yo creo que aquí es tomar conciencia. Yo creo que los senadores tienen una tremenda oportunidad de decirle hoy día al país, no importa qué color político, esto no importa, aquí este es un tema de que tiene que pensar en la gente, en la necesidad, qué es lo que están viviendo hoy día. Mire, ahora tenemos el grave problema que es el medioambiental, los fríos que hay, cómo la gente se... El cambio climático. Hoy día es terrible, senadora. Entonces, si usted acá, por Dios, que tiene que peleárselas y conseguir que más gente tome conciencia, porque aquí lo que está fallando es la conciencia. Estamos pensando primero en el bolsillo y después en las personas. Entonces, por lo tanto, yo le agradezco que usted, contra más pueda aclararnos este tema, yo creo que la gente va a estar contenta, porque por lo menos alguien ha dicho, yo vengo a hablar de este tema acá para que no se presten. Y hoy día las redes sociales tienen una tremenda oportunidad también de oponerse a todo esto, pero realmente no porque están equivocados, no porque andan buscando votos, no, yo creo, estoy al 100% que no se andan buscando votos, se andan solamente informando. Así que bienvenida, senadora. La verdad es que el rol nuestro como senadores es ese, más allá de mi trabajo en mi circunscripción, que me toca la próxima semana regional, y yo trato de estar todas las semanas igual en el Maule. Me pareció interesante la invitación que me hizo Cristian Cuadra de poder venir a conversar de estos temas. Si nosotros no informamos a las ciudadanías a través de los medios de comunicación, si no informamos a los líderes locales, si no informamos a los dirigentes sociales, ayer tuve de hecho una reunión además con los consejeros regionales a raíz de una modificación a la ley de los gobiernos regionales y las inhabilidades. Ya, perfecto. Si nos vamos informando, la verdad es que es muy difícil que la ciudadanía entienda estos temas. Son temas complejos sin lugar a dudas, pero si uno los explica, si uno da las herramientas, la verdad es que no son difíciles de entender. Lo importante es que nos demos el tiempo de conversarlo y a través de los medios de comunicación, y te agradezco, Sergio, eso, puedan darnos el espacio de contar, de explicar. Y bueno, después la ciudadanía nos juzgará en cuáles han sido nuestras posiciones a la hora de votar. Pero ya estaba informada antes. Porque si no, como dicen los jóvenes, ¿no? Yo tengo 3 hijos ya grandes, las fake news, las noticias mentirosas o falsas, al final se empiezan a instalar y los titulares que se sacaron hace días atrás, cuando se cambió la tasa de interés técnico del retiro programado, los titulares de la prensa eran que la tasa de interés subió la pensión. Eso era mentira, absolutamente mentiroso. Esa tasa de interés bajó la pensión al 33% de los pensionados, no la bajó a un porcentaje importante al resto, digamos, por 2 razones. Una, porque la rentabilidad de los fondos fueron tan buenas que pese a la baja se neteó y hubo una alza pequeña, pero si no hubiese habido una baja de la tasa de interés hubiese sido mayor el alza. Y a los otros que no les bajó fue a aquellos que eran acreedores del aporte provisional solidario del Estado, es decir, bajó su pensión, pero se suplementó con el aporte del Estado. Pero eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque ese aporte es un fondo aprobado en la ley de presupuesto cada año y ya a la fecha va gastado casi un 60%. No va a alcanzar para terminar el año. Va a haber que suplementarlo con una reasignación presupuestaria que va a tener que hacer el ministro de Hacienda. Entonces lo dije al ministro. ¿Y de dónde va a sacar las plata? Menos consultorio, menos camino, menos luminaria, menos programa de seguridad. Y ahí estamos. O sea, afectamos a la ciudadanía Correcto. igual. Y eso no se sabe. Y hay que obviamente decirlo.
Perfecto. Senadora, a su juicio, ¿qué es lo que se debería cambiar con respecto a la reforma o a las pensiones en este caso? Yo dividiría el tema A en su dos, juicio personal. a mi juicio. Correcto. Yo dividiría el tema en dos. Ya. Uno, cómo le mejoramos la pensión a aquellos que reciben pensión básica solidaria, Perfecto. que eso no lo metería en la ley, porque yo no apuraría la reforma legal, yo lo haría vía ley de presupuesto y aprobaría ese aumento de inmediato. En la ley dividiría nuevamente el tema en dos. Uno, el aumento de la cotización, de hoy día es un 4,2% lo que trae el proyecto del presidente Sebastián Piñera, la presidenta Bachelet había planteado un 5%, ¿ya? ¿Por qué es necesario aumentarla? Porque todos los sistemas en el mundo cotizan mucho más que nosotros. ¿Ya? Esta promesa que son los 80 de que, ¿sabes qué? No te preocupes, cámbiate de sistema porque cotizando solo el 10 y no el 20 o el 25 que cotizabas antes, dependiendo de la caja en la que estabas, vas a tener una mejor pensión y vas a tener una mejor renta, porque la gente dijo, cotizo menos, me entra más plata en el día a día y voy a tener una mejor pensión. Eso es mentira. Y el tiempo ha demostrado que es mentira. Entonces hay que aumentar la cotización. Y como se hacía en el pasado, hay un aporte de los trabajadores y otro aporte que tiene que ser de los empleadores. Pero la pregunta es... Pero eso se dividiría, ¿no? Sería dividido. Seguiría 10 hoy día del trabajador, como Ya. es, y un 4 que Perfecto. sería del empleador. Entiendo. ¿Qué es lo que yo he dicho? Y se lo vamos a preguntar al ministro de Hacienda cuando vayamos ya a la discusión en el Senado, porque todavía sigue en la Cámara. ¿Cuáles son los cálculos que se han hecho por parte de los equipos de Hacienda y de Trabajo para sostener que el 4% es el porcentaje que se necesita? ¿Cuáles son los cálculos actuariales? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los antecedentes técnicos que se tuvieron a la vista para decir es un 4? ¿Y cómo ese 4 o en cuánto ese 4 mejora la pensión? ¿Y cuándo? ¿Cómo la mejora y cuándo? Esa es una primera discusión. Esa es una primera discusión. Buena pregunta. Después nos vamos a meter quién administra. Correcto. ¿Ya? Que para mí, hoy día, cuando se dice quién administra, yo digo, bueno, ¿por qué no una AFP estatal? Y ya no por el 4, sino que por el 14, y que la gente elija. La famosa libertad de la que habla el presidente, bueno, que elija. Que elija dónde quiere estar, si en una AFP o privada o una AFP estatal. Como hoy día nos pasa, ¿no es cierto?, con el FONASA y las ISAPRE. Hay diferencias importantes, podríamos hablar otro día de ese tema. Es un tema igual, ¿eh? Es un tema. Es un tema. El tema de la salud es un tema. Ese es un tema. Y otro tema es todas las normas que tenemos que cambiarle al actual sistema. Algunas ya las hemos conversado, ¿no es cierto? Y que tú me nombraste, el tema de que se hagan cargo de las pérdidas, Correcto. el tema de las ¿Cómo se puede comisiones, restituirlo? el tema de dividir el patrimonio, dividir la persona jurídica, Correcto. el tema de las comisiones de intermediación o fantasma, el tema del cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, el tema de que no pueden las compañías de seguros ser dueñas de AFP. Si acuérdate que cuando este sistema se crea, las administradoras de fondos de pensiones tenían objeto único. Y resulta que hoy día las compañías son dueñas de la AFP, entonces ya el objeto no es único, por un subterfugio. Yo me opuse a las fusiones de las AFP en mi época de ministra. Al final terminé renunciando por el tema pensiones, porque eran fusiones truchas, donde se inventaba una supuesta AFP para fusionarse con otra existente, lo que le significó al fisco muchos miles de dólares que no percibió. Pero además significó que las compañías de seguro se hicieran dueñas de la AFP. Y me puse en 2 AFP. Hoy día hay una que está en juicio. Fui a declarar hace menos de un mes a la Corte de Apelaciones por estas fusiones truchas. Entonces, todas estas cosas tienen que ser parte de la discusión. Porque al final, ¿a quién afectan? A la persona. A usted, señor que está en la casa, le afecta. Bien, pues es un tema gigante, podríamos estar hablando media hora más incluso y tal vez más, porque es un tema grandísimo y como lo decíamos de un principio afecta a todos los chilenos, afecta a toda la gente en general este tema del sistema de las pensiones que actualmente de la forma que se está trabajando. Actualmente está en la Cámara de Diputados, tengo entendido. Está en la Cámara de Diputados, tiene que votarse en Hacienda y luego en la sala. Y de ahí pasa al Senado. Bueno, en la Cámara de Diputados llega un proyecto o una forma de urgencia o una urgencia. ¿Eso está con urgencia? Está con urgencia y hay varias modificaciones que se le hicieron en la Cámara de Diputados. Hay algunas que se les pasaron, que fue increíble y que vamos, obviamente, si no las rechazan en la sala de la Cámara de Diputados, las vamos a ver en el Senado. De ahí pasa a la Cámara del Senado. Sí. Perfecto, pues. Señora Ruth. Bueno, estamos acortando el tiempo, dicen que... Sí, nos están haciendo señas, tengo que irnos a Osorno, nos están esperando allá el alcalde Bertín, ese otro gran tema donde hemos estado también denunciando lo que ahí ocurrió y es una vergüenza.
Dos cosas, en breve. Cómo la empresa no hizo lo que tenía que hacer y cómo la superintendencia dejó hacer sin ningún tipo de sanción. Aquí debe haberse caducado esa concesión hace mucho rato. 400 sanciones en el 2017, 500 y tantas en el 2018, van en 400 y tantas ya la fecha este año, y la verdad es que es una vergüenza. Y aquí hay culpas compartidas de la empresa, por cierto, y del regulador, que no hizo lo que tenía que hacer. Había conocimiento previo antes de que ocurra. Había conocimiento previo. Ese es el punto. Así que vamos a ir a ver a Jaime. La próxima semana vienen unos abogados a apoyarlo para demandas colectivas. Hemos hecho el contacto ahí para poder estar también presentes. Perfecto. Felicitarles por los 62 Gracias. años de aniversario que tuvieron el día de ayer, que lo celebraron, me imagino, en grande. En Y todo nuestro cariño a nuestra concejala Ruth Castillo, que de verdad Siempre una un brujita en lujo terreno. aquí. Sí, Una gran, brujita en terreno, siempre viene a en vernos. terreno, preocupada de los temas, nos Sí. escribe. Vamos a estar más trabajando más juntas ahora, porque es distinto a la conversación telefónica que Sí, estar efectivamente, sí. en el día a día. Perfecto, senadora, le queremos agradecer por haber estado con Gracias, nosotros en sí. la jornada. Señora Ruth, también, usted también, muchísimas Sí. gracias por haber acompañado en este día de hoy y, por supuesto, entregarnos esta información que es muy importante para la gente que nos ve y que nos escucha. Y lo que necesites, te dejo después mi WhatsApp, Me me parece. preguntas, lo que Sí, necesites. no, Perfecto. Regio, no, se le agradece, Espectacular. senadora, por estar aquí en nuestra querida comuna, para nuestros militantes, por estos 62 años. Vamos, que se puede, que Eso. las cosas, trabajando en terreno, podemos llegar mucho más a las personas, así que por lo tanto, cómo no agradecer esta gran oportunidad que usted nos ha dado de poder pasarnos a visitar en Feliz. estos 62 años, aunque estemos, vamos a dejar pasarlo, ¿ya? ¿Le parece? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. felicidades, Muchas muchas gracias, gracias por los Sergio, 62 años. sí, Bien, muy amigos, amable. amigas, continuamos nosotros de esta manera, siga acompañándonos en la mesa de conversación.